Muy buenos días, hermanos. Que nuestro Dios Todopoderoso bendiga grandemente a su iglesia, a las visitas que nos alegra inmensamente que estén compartiendo con nosotros este momento de aprendizaje de la palabra de Dios y también en la adoración que le vamos a ofrecer a el Dios creador de todo cuanto existe, de nosotros, en aquel de quien depende nuestra vida, depende todo lo que somos, todo lo que tenemos. Amados, estamos en nuestra serie Grandes Preguntas en la Biblia y estamos en nuestra lección número 8, ¿dónde está vuestra fe?, que está fundamentada en el Evangelio según Lucas, capítulo, ¿qué dicen las notas? Capítulo 8, versículo, ¿qué dicen las notas mentales? Capítulo 8, versículo 25. Gracias. Bien, no es que a mí se me ha olvidado, es que estamos haciendo la prueba a ver si las notas mentales están funcionando. Si no, eso nos debe decir que debemos apuntar. Bien, hermanos, vamos a retomar donde dejamos la semana pasada. Estábamos hablando acerca de la naturaleza de la fe. El énfasis de la semana pasada es: no permita que nadie se burle de que usted crea en Dios, de que creamos en una Biblia inspirada por Él, perfecta, sin errores, porque la Biblia ha demostrado a través de miles de años que es verídica en todo cuanto dice. No ha podido la arqueología, no ha podido la historia, no ha podido ni siquiera la ciencia natural con sus descubrimientos poder hacer que la Biblia quede como un libro mentiroso o defectuoso. Todo lo contrario, cada vez que los historiadores han querido verificar lo que dice la Biblia, se han encontrado una y otra vez con que la Biblia es perfectamente exacta, como no lo es ningún historiador de la antigüedad. Porque todos los historiadores, todos, hasta los más profesionales que hubo, dentro de lo que cabe en ese término profesional en aquellos tiempos, todos exageran, mienten, manipulan la información. Sobre todo en ese tiempo, el que te patrocinaba para ser historiador quería que tú contaras la historia como a él le convenía. Entonces, mucho de lo que nos ha llegado a nosotros de ese tiempo y de ese tipo de historiadores nos llega con exageraciones, nos llega con mentiras, nos llega con manipulación de los hechos. Entonces la arqueología y también la misma historia ha terminado refutando lo que estos historiadores hicieron creer a la humanidad durante mucho tiempo, pero no con la Biblia. En la Biblia más bien se ha confirmado una y otra vez. Hay arqueólogos, o hubo arqueólogos que fueron a las tierras conocidas como las tierras bíblicas y empezaron a excavar con el objetivo de refutar la Biblia, de decir: esta es una gran mentira, esta es una gran estafa y yo lo voy a demostrar. E invirtiendo miles de millones de dólares y muchísimos años, algunos hasta más de 20 años con ese propósito, hoy son cristianos o llegaron a convertirse en cristianos porque no pudieron negar la evidencia. Los casos son muchísimos, no es el objetivo, no está dentro del alcance de esta lección entrar a los detalles, pero hay libros completos que le podemos recomendar para que usted fortifique su fe en una época en la que las personas dudan de que todo esto sea verdad, de que todo esto haya ocurrido realmente. La fe no es algo que exista sin evidencia o soporte. La fe viene por oír la palabra de Dios. Si la Biblia es inspirada, como ella afirma serlo en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, estamos repasando, entonces la fe viene por oír esa palabra que creemos que realmente viene de Dios, que cada palabra allí está allí porque Dios quiso que estuviera allí. No hay error, no hay ninguna palabra de más, no se quedó una palabra de menos, no hay errores matemáticos, no hay errores geográficos, no hay errores históricos, mucho menos hay contradicciones. La Biblia es verdaderamente perfecta y es el fundamento de nuestra fe.
La fe, como muchos eruditos dentro y fuera de la iglesia han expresado, no es un salto a la oscuridad. Entonces, si no es un salto a la oscuridad, ¿qué es? La fe es algo que viene como producto del conocimiento. Del conocimiento. Seguimos en ese intercambio con nuestro amigo ateo que siempre les estoy compartiendo acá. Y bueno, él estaba haciendo como siempre su papel, haciendo burla frente bueno, ahora estamos en un grupo de WhatsApp. Entonces él lo ve como una oportunidad para desenmascarar al cristianismo, ¿no? Y bueno, yo lo veo como una oportunidad para evangelizar a todos los que están allí respondiéndole a él. Entonces, él decía, lo que sí me gusta del señor Rolando, dice, es que ha logrado tener la astucia de poder dedicarse a algo en lo que no hay que hacer nada para vivir de eso, en compartir a las personas cuentos y supersticiones, y ellos le pagan por escuchar esos cuentos y supersticiones. ¿Quién es el que está contando supersticiones y cuentos? El incrédulo. Porque el incrédulo te dice que en alguna ocasión en el pasado, hace miles de millones de años, había una bolita que estaba allí, de alguna forma llegó a estar allí, suspendida en la nada, estaba allí. Y de pronto eso que estaba sin vida, no tenía inteligencia, no se podía dar órdenes, no podía razonar, no podía pensar, era una bolita de algo, un montón de elementos. De pronto esa bolita le dio por explotar. Y cuando explotó, diseminó a través de todo lo que ahora conocemos como el universo, pues pedazos que quedaron dando vueltas, hasta que de tanto dar vueltas, se empezaron a formar planetas y estrellas y soles y lunas. Es increíble que de la misma bolita, que tendría la misma materia, las mismas características, pues salió el sol, que nada tiene que ver con la luna, son totalmente diferentes. Salió una luna que no tiene nada que ver con el planeta Tierra, son totalmente diferentes. Pero luego estos señores te dicen que cuando ya terminó de dar esas vueltas a esa velocidad y ya se fue enfriando, de pronto justo una de esas bolitas, que ahora llamamos la Tierra, ya empezó a estar en su velocidad normal, la que tiene ahora, y por dar esas vueltas así a una velocidad más o menos normal, de pronto, de la nada, una cosa que también era sin vida, estaba inerte, de pronto comenzó a vivir. Una cosa muy básica, sin inteligencia, pero ya estaba viva, de pronto. Y de eso, seres humanos, elefantes, gusanos, aves, ballenas, todo vino de ese único ser que no era, pero de pronto empezó a ser. Pero no solo eso, luego te dicen que de algo que no tenía inteligencia, nosotros ahora tenemos inteligencia. Pero que casualmente solo nosotros, no el resto de los seres que hay en la creación. Pero además de eso, resulta que nosotros, de la nada, de pronto empezamos a tener sentido moral. Es decir, creemos que algunas cosas son correctas y algunas cosas son incorrectas. Incluso Hitler, como era, consideraba que algunas cosas eran correctas y otras incorrectas. Es incorrecto que vivan los judíos, decía. Es incorrecto que tengamos en la nación a lisiados, a personas enfermas, todo eso hay que eliminarlo. Y lo correcto no es que cada nación decida su destino, sino nosotros, los arios, los superiores, la raza superior, debe dominar el mundo. Eso es lo correcto. Bueno, esa era la idea que Hitler tenía en su cabeza. Pero ¿por qué tenía esa idea? Si un perro no tiene una idea de que algo es correcto y algo es incorrecto. Una luciérnaga no tiene idea de si algo es moral o es inmoral. ¿O usted alguna vez ha visto un ave que diga, no hago eso porque luciría muy indecente? ¿Alguna vez ha visto eso?
¿Alguna vez has visto que a los animales les dé pena algo? No. O les dé pena andar sin ropa. Algunos creen que sí. Pero no, en realidad ellos no se avergüenzan de andar sin ropa. ¿Por qué? De la nada, de pronto eso existió, y de pronto eso de la nada estalló, y de pronto uno de esos planetas de la nada empezó a tener vida, y de pronto esa vida de la nada empezó a desarrollarse, pero no desarrollarse en una sola dirección. Porque si solo existiéramos los humanos, todavía tendría un poquito más de sentido. Pero resulta que de eso empezó a existir todo tipo de vida que no tienen nada que ver las unas con las otras. Y luego la inteligencia y luego el sentido moral. El que cuenta fantasías, el que cuenta leyendas y el que anda estafando a la gente es el que se encuentra esta computadora y dice: wow, qué tremendo los científicos que inventaron esto y los ingenieros que la ensamblaron. Pero cuando ve el universo dice: pura casualidad. Esto fue un boom y todo quedó así. Ajá. Sí. Un día se cayó una hoja de un árbol, hizo boom y quedó una biblioteca. Sí. Libros de matemática, libros de ciencia natural, libros de filosofía, libros de religión, recetas de cocina. Todo vino porque una hoja de un árbol cayó, hizo boom, y todos esos libros quedaron escritos de la manera tan completa, ordenada, inteligente, con diferentes propósitos, con diferentes temáticas. Cada uno se organizó en estantes, cada estante dentro de ciertas categorías, y se colocó una mesa y se colocaron lámparas, suficiente iluminación, etcétera, y ya quedó la biblioteca. Si alguien nos dijera eso, automáticamente hablaríamos con su familia para que recibiera pronto ayuda profesional. Entonces, fue más breve que eso mi intervención en el grupo. Ahora lo explico más porque estamos en clase. Pero al final le decía al compañero, al amigo, pues yo no voy a hablar con su familia para que lo lleve a algún centro de salud mental. Porque lo conozco bastante bien a usted para saber que usted no tiene problemas mentales. El problema suyo, profesor, es que usted tiene problemas morales. Es decir, usted tiene problema con que Dios exista, porque si Dios existe, hay que obedecerlo. Y eso es lo que usted no quiere hacer. Entonces su problema no es filosófico, su problema no es científico, y mucho menos su problema es mental. Su problema es moral. Si Dios existe, tengo un serio problema porque yo no quiero obedecerlo a Él. Prefiero decir que no existe para vivir la vida de la manera que yo quiera hacerlo. Es más fácil que tener todo este debate estéril, porque usted no tiene ninguna intención de cambiar. De hecho, no discuto con usted porque usted vaya a cambiar. Discuto con usted por las personas que están aquí de testigos, para que ellos, si tienen en su corazón ser honestos y correctos, tomen la mejor decisión. Ya luego usted verá qué hace. Pero, hermanos, basta ya de que las personas traten de hacernos ver a nosotros como los locos, como los que vamos en contra de la ciencia, como los que estamos mintiendo con estas historias. Basta ya. Tienen que respetar a la única religión verdadera en el mundo, porque es la única religión autorizada por la Biblia. Y la Biblia es comprobada de manera perfecta la palabra de Dios. Y lo que ella diga es autoridad en religión. Solo se debe creer lo que ella enseña, solo se debe practicar lo que ella autoriza, y no se debe hacer nada que ella prohíba, porque ella es la mente de Dios, la voluntad de Dios para el ser humano. Y por eso nosotros estamos aquí. Entonces no permitan, jóvenes sobre todo, sus profesores, sus amigos, no permitan que las personas se hagan pasar por altos intelectuales, por científicos, cuando ellos están negando cosas que la ciencia ya ha demostrado como correctas en acuerdo con la Biblia. ¿Pero por qué lo hacen? Porque en realidad eso de la ciencia es una excusa. Si la ciencia los contradice a ellos,
Lo de la historia es una excusa porque la historia los contradice a ellos. Lo de la arqueología, en lugar de destruir a la Biblia, la confirmó aún más. Entonces no tienen excusa, como dice Romanos. De hecho, precisamente en el libro en el cual está el texto que nosotros estamos estudiando, ¿cuál es? Lucas. Se quedó usted pensando en el ateo. Yo digo, a ver si se le olvidó cuál es el libro. En el Evangelio según Lucas, en el capítulo 1, los versículos 1 al 4, ¿qué dice la palabra? Lucas 1, 1. Sí, 1, 1 al 4, por favor. No, 1, el capítulo 1, versículo 1 de Lucas. Empieza por puesto que ya. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas que me ocurrían, escribíselas por todos, ahora se beneficia de Dios, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Las creencias como tales, por lo menos en el sentido que la Biblia habla de creer, son convicciones que están respaldadas por una base. Están sostenidas por una base, tienen un fundamento, no de autoevidencia, es decir, lo creo porque lo creo. Nosotros, incluso los cristianos, tenemos a veces culpa de que los incrédulos piensen que la fe es una cosa misteriosa y donde yo renuncio a la información, a la evidencia, al conocimiento, porque a veces les decimos, bueno, yo simplemente creo eso porque, bueno, en mi corazón yo creo que es así. No, no es en su corazón, me disculpa. Por supuesto que la Biblia habla, si crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos. Pero ese creer en tu corazón, tienes que leerlo juntamente con Hebreos, capítulo 11, versículo 1, donde te dice que la fe es certeza, la fe es seguridad. Pero ¿por qué estamos tan seguros? ¿Por qué sentimos que tenemos garantía de lo que creemos? Porque hay un testimonio que está bien fundamentado. Ya Dios nos ha dado pruebas y evidencia suficiente. Creo porque Dios me ha dado evidencia. Creo porque Dios me ha dado pruebas. Creo porque he llegado a conocer que esto es la verdad. Esa es la manera correcta de expresarlo. La fe bíblica se trata de convicciones que son certezas y que son equivalentes al conocimiento. Creemos lo que hemos llegado a investigar, a comparar, a poner a prueba y nos ha demostrado que es verdadero. Fe es producto del conocimiento, fe es convicción que es producto del conocimiento. Mire lo que dicen estos pasajes. Primera de Juan, un hermano, capítulo 3, versículo 2. ¿Quién se compromete con esta lectura? Primera de Juan 3:2, hermano Rafael. Y Primera de Juan 5, 18 al 20. ¿Quién se compromete con esta lectura? ¿Quién nos colabora? Primera de Juan 5, 18 al 20. A ver, es gratis la lectura y trae muchas bendiciones. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue librado de Dios igual, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo la familia, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero. Es el Hijo de Cristo, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Mire la palabra que repite Juan una y otra vez. ¿Cuál es la palabra? Es la primera del versículo 18. ¿Qué dice? Sabemos. Y luego dice en el 19, ¿cómo empieza? Sabemos. Y luego la segunda palabra del 20, sabemos. Y luego nos dice que nos ha dado
¿Entendimiento para qué? Para conocer que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Hermano Rafael, 3:2. Lo que hemos visto y oído. 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Entonces la fe, hermanos, no tiene nada que ver con un sentimiento, una cosa mística que no podemos alcanzar de manera inteligente, que no podemos comprender, que no podemos entender. Todo lo contrario, tenemos fe porque hemos llegado a conocer. ¿Y por qué estamos específicamente en la iglesia de Cristo? Porque hemos visto que lo que se enseña, hemos visto que lo que se practica, comparándolo con la Biblia, es exactamente como se creía y como se practicaba en el primer siglo, como se hacía bajo la supervisión directa, personal y sobrenatural de los apóstoles. ¿Cuál era la marca distintiva de la iglesia de Cristo entre los apóstoles? Dice, perseveraban o se mantenían, continuaban en la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 42. Entonces ellos estaban aprendiendo de los apóstoles y practicando de acuerdo a las enseñanzas de los apóstoles. Si alguien hoy quiere pertenecer a la misma iglesia a la que pertenecieron el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Jacobo, tiene que creer y tiene que hacer lo que enseñaban estos hombres por la dirección sobrenatural y milagrosa de Dios. No hay necesidad de actualización. No dice, los apóstoles enseñaban una cosa, pero ellos con el tiempo actualizaron, reformularon. No, eso no es necesario. La marca distintiva de la fe es el conocimiento, pero un conocimiento que es estable, un conocimiento que es el mismo siempre, es decir, una verdad objetiva. ¿Recuerdan lo que decíamos, la definición de verdad objetiva o verdad absoluta? ¿Qué es una verdad absoluta? Recuérdelo. Pero como está en su otro libro de notas, que quizás no trajo hoy porque era de otra clase, verdad absoluta es una verdad que está verificada, comprobada, es innegable para todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares. Es una verdad que es verdad para todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares, absoluta. Lo que enseñaron los apóstoles es verdad absoluta, no necesita actualización, no necesita cambio, porque nos han dado evidencia de que es el testimonio de Dios, y Dios, como dice Tito 2:1, no puede mentir, no puede, es contra su naturaleza. Es como decir que el agua pueda lograr exactamente lo mismo que puede lograr el fuego, o el fuego puede lograr lo mismo, exactamente lo mismo que va a lograr el agua. No, porque son cosas totalmente incompatibles. Como no se mezclan, dicen generalmente el agua y el aceite, pero yo no me meto mucho en estos temas de química y física y todo eso, porque ahí estamos en problemas. Mejor volvemos a la Biblia. Dios no puede mentir, es imposible. Si Dios mintiera, Dios se autodestruiría. Es ir totalmente en contra de su naturaleza. Y si Él se autodestruye, imagínense, ¿qué nos espera a los que dependemos totalmente de Él? Debido a que Él no puede mentir, es digno de confianza. Debido a que Él es digno de nuestra absoluta y eterna confianza, creemos en Él. La fe cristiana se fundamenta en el reconocimiento del testimonio apostólico como un testimonio verídico, divino, porque proviene directamente de Dios. Como en el propio testimonio que Dios dio acerca de su Hijo. ¿Qué dijo sobre Él? Este es
mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Eso es la religión cristiana. Pero ¿por qué no se practica esto? ¿Pero por qué no se hace esto? Si mis papás lo practicaban, si mis abuelos lo practicaban, si... Hermano, amigo, ¿qué dijo el Padre desde el cielo? Este es, hablando de Jesús de Nazaret, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Él mismo dijo en Mateo 28:18: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad. Entonces, si Él tiene toda autoridad, yo no tengo autoridad para estar diciendo como algunos: yo decreto aquí que todos ustedes tienen que poner un billete de $20 allí para que luego lo recoja yo, obviamente. No se lo vamos a dar a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos. No, eso es para mi carro, para mi casa, para mis trajes. Entonces, yo decreto que todos ustedes deben poner eso ahí para que sean sanos o sean salvos. ¿Qué autoridad tiene ese individuo de decir eso cuando Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo? O cuando Jesús mismo dijo que nosotros no seríamos como los gobernantes de la tierra, que solo buscan enriquecerse, enseñorearse de las personas para usarlos para sus fines. Entonces las personas caen en las falsas religiones y son estafadas por las falsas religiones porque ponen allá afuera un nombre llamativo, porque el hombre acá tiene ciertas habilidades como expositor y porque tiene una gran capacidad para manipular a las masas, que la gente queda haciendo cosas que nunca se ha preguntado si Cristo lo ordenó. La verdadera fe viene del conocimiento, no de la ignorancia. Y por eso Jesús dijo: y conoceréis, ¿qué cosa? La verdad, no las verdades. No, esa es tu verdad, pero yo tengo mi verdad. No, Jesús dijo: y conoceréis la verdad. Hay una masa un conjunto de creencias, hay una masa de verdad única que todos los hombres deben creer para ser salvos. La verdad. Conoceréis la verdad. Dijo también en Mateo 16:18: edificaré mi iglesia. Entonces, cuando yo veo que hay 10,000 iglesias, ¿qué me debe decir eso? Si el que tiene toda autoridad, de quien debe provenir el conocimiento que yo tenga de la religión cristiana, Jesús, dijo: mi iglesia, y yo de este lado veo 10,000 iglesias, ¿cómo voy yo a dejarme lavar el cerebro con la frase: todas son buenas y todas son de Dios? Pero si todas son de Dios, porque Jesús no dijo: edificaré mis iglesias, que se contradigan las unas a las otras, que estén divididas con diferentes sistemas de gobierno, que se sustenten económicamente de diferentes maneras, que ofrezcan diferentes formas de salvación? ¿Dónde dijo Cristo eso? No lo dijo. Debido a que no lo dijo el que es la fuente de nuestro conocimiento, entonces yo no puedo seguir repitiendo ese mantra: todas son buenas y yo puedo ir a cualquiera y da igual. No da igual. Si Jesús edificó una iglesia y los hombres han edificado 9,999, yo quiero estar en la que hizo Cristo. En esa quiero estar. Pero ¿cuál es la marca de la iglesia que Él estableció? Vamos a Hechos 2:42 y nos vuelve a decir: y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Pero hoy las personas no quieren perseverar en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles dice, 1 de Timoteo capítulo 3, el obispo debe ser marido de una mujer con hijos creyentes, no acusados de libertinaje ni rebeldía. El hombre te dice hoy: no, el obispo no se debe casar y debe casarse solo con Cristo y vivir solo con Cristo. No puede tener mujer, mucho menos, por obviedad, hijos. El apóstol dice: debe estar casado con una mujer y tener hijos creyentes, o hijos fieles en realidad, hijos leales.
Y acá el hombre te dice, no tiene que estar casado, mucho menos tener hijos. ¿Qué hacía la iglesia del primer siglo? Perseveraba, continuaba, se mantenía ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Entonces, si acá me dice que el obispo debe estar casado, que es un requisito, que debe tener hijos, que es un requisito, y acá el hombre me dice que no, que debe vivir solo, entonces, ¿qué yo debo hacer? ¿Cuál es el título de nuestra lección? Este es el punto principal, pero ¿cuál es el título de la lección? Si yo acepto la autoridad del obispo célibe, o sea, que no se casa ni se puede casar, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Dónde está mi fe? Mi fe está en el hombre. Pero si yo estoy en la iglesia donde el obispo debe estar casado y debe tener hijos, entonces yo, ¿dónde está mi fe? Mi fe está en Jesús, en Jesús. Bien, tenemos un reto, en 4 minutos explicar lo que nos tomaría 20. Siendo el caso que la fe viene del conocimiento de esa información que está clara en la Biblia siempre ha estado con nosotros, la Biblia siempre ha enseñado qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas, somos nosotros los que nos hemos equivocado en abandonar el libro para escuchar lo que los hombres dicen que el libro dice, en lugar de nosotros mismos verificar como aquellos de Berea. Siendo este caso, entonces, el caso, debemos preguntarnos, ¿a qué se refiere Cristo cuando hace la pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Ciertamente, Él no está hablando acerca de la fe de ellos en la capacidad que tenían para navegar durante una tormenta tan fiera como esa que estaban enfrentando. Estamos en Lucas 8 nuevamente. Ellos ya habían hecho todo lo que podían hacer según la experiencia y los conocimientos de esta labor, y aún así parecía que iban a morir ese día en el mar de Galilea. Simplemente, hermanos, no había evidencia de que su experiencia y sus conocimientos prevalecerían contra la inclemencia del tiempo. Tampoco se estaba refiriendo Jesús cuando preguntó, ¿dónde está vuestra fe?, a la capacidad de la barca, porque ésta también estaba perdiendo la batalla ante sus propios ojos. Cuando Cristo hizo la pregunta, se estaba refiriendo a sí mismo como el objeto de la fe, es decir, a que creyeran verdaderamente en Él, de todo corazón, como ¿quién? No como un rabino más de Israel, no como un buen maestro, no simplemente como un amigo, sino que creyeran en Él como el Hijo de Dios. La pregunta que ellos se hicieron entre sí respecto a, oye, ¿quién será este hombre que aún la naturaleza le obedece? Aunque ellos no tenían un entendimiento completo del tema, lleva algo de, iba a decir certeza, no es la palabra certeza, lleva algo de verdad. O sea, ellos dicen, ¿pero quién es Él? ¿Quién es Él para que la naturaleza le obedezca? Y es muy buena pregunta. ¿Por qué estamos aquí? Por la autoridad de Jesús de Nazaret. ¿Pero quién es Él? Por supuesto que es una pregunta del todo válida. Hermanos, cuando ellos vieron lo que Jesús hizo, se dieron cuenta de que no había que temerle a la naturaleza. Había que temerle al dueño de la naturaleza, al creador de la naturaleza. No obstante, no creamos que este pobre entendimiento que tenían, o esta falta de entendimiento y por ende falta de fe, fue provocada en ellos por una falta de evidencia. La Biblia frecuentemente hace referencia a la naturaleza divina de Cristo o afirma que es Dios. Juan 1:1, por ejemplo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 6:35 y 40, 8:24 y 46, Juan 14:6 y muchos otros pasajes que podríamos citar.
aun cuando ellos no habían entendido completamente o plenamente este concepto, se había hecho evidente delante de sus ojos en diferentes ocasiones que él no era un hombre común. No era un hombre común. Por eso cuando Juan redacta el que ahora es conocido como el Evangelio según Juan, dice, muchas cosas enseñó Jesús, muchas cosas hizo Jesús, que no están escritas en este libro. Pero las que se escribieron, lo voy a parafrasear, pues son suficientes, son evidencia adecuada. ¿Para qué? Para que los que ahora leen, los que leían en ese momento, los que leen ahora y todos los que leerán hasta que el mundo termine, ¿qué? Crean que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Dónde está nuestra fe? En el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos.